Bueno, otra vez bienvenidos a estas conversaciones con FEDIAP que ya periódicamente, semana a semana, hacemos para encontrarnos con distintas personas, con distintas, íbamos a decir personalidades, sí, porque hoy tenemos una personalidad, pero con distintas personas que de alguna manera a lo largo de su carrera profesional han ido marcando distintos hitos y se han ido destacando, sobre todo en algunas cuestiones que en particular en FEDIAP nos interesa mucho, como es el tema de la educación, como es el tema de la producción, como es el tema de la comunicación en el medio rural. Y hoy nos vamos a dar el gusto de poder encontrarnos con Norma Carosio, que ahora nos va a contar un poco su vida, pero ella era una persona que teníamos muchísimas ganas de poder conversar con ella, nacida en San Miguel, en la provincia de Buenos Aires, técnica en tecnología educativa y licenciada en educación permanente, que ya va a contar esa historia también, qué es lo que pasó con su primer carrera universitaria, psicóloga social, pero fundamentalmente muy conocida en todos nuestros ámbitos por haber sido quien potenció en aquel momento lo que fue el Procadis del INTA y es una especialista en educación a distancia y en metodologías grupales, no solo en el país, sino en el exterior. Así que para nosotros es un gusto, pero además es un gran, pero gran agradecimiento, Norma, que pueda dedicarnos estos minutos. Así que bienvenida a estas conversaciones con FEDIAP. Gracias, gracias a ustedes. Primero por esta oportunidad que me dan de contar algo de lo que uno ha hecho, que siempre está bueno. Eh, Esto es un reconocimiento que halaga, que ayuda a seguir trabajando. Yo no trabajo por el reconocimiento, pero cuando vienen son bienvenidos. No, y gracias Juan Carlos, a ustedes por esta posibilidad que me dan a mí y también los felicito por esta iniciativa de grabar gente común que ha hecho cosas. Así que gracias. Por ahí buscamos, ¿no? Ir a lo particular, a general. Y siempre comenzamos con una pregunta que para todos es fácil responderla, es ¿quién es Norma Carosio? ¿De dónde, como dicen los chicos ahora, de Ah, dónde salió Norma Carosio? ¿de dónde salió Armaga? Bueno, yo salí de un hogar de San Miguel, provincia de Buenos Aires, es lo que es el Gran Buenos Aires. Cuando yo nací, no era San Miguel, era el partido de General Sarmiento, que abarcaba muy grande, un partido muy grande, que abarcaba en ese momento, bueno, se sepa lo que hoy es Malvinas Argentina, lo que es del Viso, y así que con mucha cantidad de habitantes. Tuve un hermano que falleció, mi mamá y mi papá, y hice la escuela primaria en la escuela 1 que estaba frente a la plaza como corresponde, y que además era la misma escuela que había ido mi mamá y mi papá a hacer la primaria y mis tíos. O sea, mi abuelo, que fue un italiano que vino de Italia, vino con un vapor a los 13 años a hacer la América y llegó a San Miguel porque estaban los paisanos. Y bueno, ahí formó su familia y fue formándose la familia y ahí estamos. Así que yo nací en San Miguel, estudié en esta primaria, la escuela 1, hice el secundario, que en aquel momento eh, era la escuela secundaria, era el Colegio Nacional de San Miguel y sección normal anexa. O sea, uno cuando llegaba al tercer año podía elegir con Claro, bachillerato o magisterio. magisterio. Yo elegí magisterio. Así que me recibí de maestra y les puedo decir el año y les voy a decir por qué. 1965, soy muy joven, Totalmente. pero les cuento esto porque nos hemos reencontrado con mis compañeros del secundario Qué para festejar los 50 años de egresados, así que hicimos una gran reunión con placa para el colegio, y muchas de mis compañeras han seguido la carrera docente, se han jubilado como inspectoras o como directoras de escuela. Y algo que siempre comentábamos, viendo cómo está a veces la situación en las escuelas ahora, nos acordábamos que había algo que se llamaba y se sigue llamando vocación, porque siempre terminábamos trabajando en esas escuelas perdidas que quedaban
uno llegaba a la escuela, cuando se recibía, iba al consejo escolar a que le asignaran una suplencia. Entonces, con el deseo de trabajar, se ponía uno, ¿dónde quiere? Elegía zona. Nosotros poníamos X escuela. Entonces íbamos, yo siempre me tocó trabajar en escuelas, las primeras fue una escuela rural o escuelas nocturnas, escuelas que estaban bastante alejadas, que había que llegar, no sé, algunas era como, no le digo que en carro y caballo, pero de determinado lugar había algún señor que le pagábamos un taxi, un autito y nos llevaba a la escuela, pero todo eso se hacía con muchas ganas de trabajar y con muchas ganas de enseñar y creo que estas dificultades no son más que alicientes en el fondo, visto más ahora retrospectivamente. Cuando, Así cuando que yo trabajé escucho, muchos años. no, cuando, perdón que la corté, cuando escucho yo, porque no es No, la no, primera de las personas que cuenta estas historias que se reciben de maestras normales nacionales en aquel momento, y siempre me imagino el coraje, y lo digo no, no porque la tenga delante usted u otra persona, no, el coraje porque eran personas muy jóvenes, de 17 18 muy años, que se joven, recibían de maestras y que por 10 ahí años. tenían que ir a una escuela que quizás a veces los alumnos estaban muy cerquita de la edad que tenían ustedes, ¿no? Era Pero, realmente un desafío y un coraje inmenso para ustedes, ¿no? mire, le cuento más. Yo me recibí con 17 años. Cumplí los 18 y mi primer trabajo fue, me recibí en noviembre, al otro año, por el mes de septiembre, agosto, septiembre, me nombran para una suplencia en una escuela que en ese momento eran las escuelas para los adultos, los jóvenes mayores, las vespertinas, se llamaba, escuela primaria vespertina para los que tenían chicos que eran mayores de 14 años. Cuando yo fui, yo tenía 17 años, era más joven que los alumnos. Claro. Cumplí los 18 trabajando. Y uno iba, y me acuerdo todavía que uno de los chicos dice, no, yo digo, ¿y por qué si sabes tanto? La verdad, se desempeñaba muy bien. ¿Por qué estás en la nocturna y no terminaste la primaria diurna? No, porque mi mamá le pegaba a la maestra. Entonces no me echaron de la escuela. Y yo decía, ¿yo qué hago acá? Pero hay algo que uno no es en ese momento consciente del peligro. Eso, no sé, uno lo hace con tanto amor, con tantas ganas, que Seguro. no piensa que puede correr un riesgo. Bueno, y Y es ahí así. jovencita Y fue después un poco seguí. y fue a estudiar una carrera que duró muy poquitito. Es muy interesante que la gente conozca esa experiencia de la Claro, Universidad de Luján, ¿no? la historia, claro. Yo había estudiado, en un momento dado se abre la Universidad Nacional de Luján, con una propuesta totalmente innovadora. Primero, se aceptaban a los mayores de 22 años que no tengan título secundario. Eso es fundamental. Pero con un examen de ingreso que, dicho por compañeros míos que habían ingresado de esa manera, era muy estricto, pero quien no tenía el secundario y era un adulto tuvo la oportunidad de ingresar a la universidad. Y se creó con sedes, estaba regionalizada, entonces había una sede en San Miguel, sede central en Luján, creo que había una sede también, si no sé si era San Pedro, San Nicolás o Pergamino, pero por esa zona había una sede más, y eso ayudó a que mucha gente también no tuviera que trasladarse. Me incluyo en eso, porque no era sencillo. Yo trabajaba todo el día y tener que trasladarme a Capital Federal, que es una hora, era una hora de viaje, de ida, una hora de vuelta a la noche para estudiar. Y ahí hice, además sacó carreras nuevas, era totalmente innovadora. La carrera que yo seguía se llamaba Licenciatura en Educación Permanente, que además la estructura era, se hacía una carrera a los 3 años, se obtenía una tecnicatura,
y después se seguía y se podía obtener el título de la carrera larga, que es la licenciatura. Eh, Estudiamos, sinceramente, fue tan en particular porque además esa universidad no calificaba con nota. Durante los 3 primeros años solamente se aprobaba o desaprobaba, no había otra alternativa. Y se trabajó siempre con coloquios de cierre final, con trabajos grupales. Era metodológicamente algo muy innovador y muy diferente a lo que estaba en ese momento. Según cuentan la leyenda, porque nunca lo hemos podido comprobar, en realidad lo que estaba, Argentina iba a tener su universidad abierta y a distancia, como en ese momento lo tenía Colombia, lo tenía España, lo tenía Venezuela, Puerto Rico, perdón, Costa Rica. Y lo que estaba haciendo era formando sus recursos para después incorporarlos en la universidad abierta y a distancia. Bueno, eso fue el año 73, 74, 70. Después estalló bueno, el proceso militar y se cerró la universidad. Nosotros alcanzamos a recibirnos, porque nos recibimos en el año 79, yo creo que no, terminamos de dar la última materia en diciembre y en enero se cerró. Estuvo bastante tiempo cerrada y después cuando se reabre la universidad, después que pasa el proceso militar, pero ya con carreras diferentes. Si bien sigue la línea de educación, era otro tipo de carrera, y ya mucho más orientada a lo más convencional o lo que se estaba dando en otras universidades. Creo que fue una experiencia, me parece que habremos sido 50, 80 personas, 100 como mucho que nos hemos graduado en esta primera etapa, pero nos marcó mucho, nos marcó metodológicamente porque nos mostró que había que aprender, de enseñar, el trabajo grupal, el coloquio final, la defensa de trabajo, muchas cosas muy innovadoras, No, sinceramente. y Así yo, que fue en ese aspecto, yo creo que eso a mí, sí, lo escucho. no, no, que estaba pensando que además en esos años, uno trata de no adjetivar de manera muy rara, pero era muy interesante y no solamente muy innovador, sino que además a la mirada de mucha gente que incluso hoy todavía tiene una mirada muy conservadora sobre la educación, era, si se me permite el término, muy Sí, sí, sí. revolucionaria esta historia de que la educación no era una cuestión fija, encorsetada, solamente que tuviera importancia las notas. Esto debe haber sido realmente muy interesante para ustedes, pero también muy inquietante para algunos, ¿no? Yo creo que ha sido inquietante, porque, te cuento una anécdota, o sea, se cierra y yo, mientras estaba terminando la carrera, comienzo a trabajar en el Centro Nacional de Tecnología Educativa, que dependía del Ministerio de Educación de la Nación, cuyo ministro fue el que dijo que cerraba la universidad porque no tenía nivel académico. Y resulta que habíamos una docente y dos casi graduados que estábamos trabajando en un proyecto de televisión educativa Claro, para el área de lengua y matemáticas. claro. Pero en esa sí, yo creo que hay como miedo, porque asusta un poco, porque hay mucha libertad y porque se piensa, se analiza las cosas y a veces la gente le tiene miedo a ver qué puede pasar. Seguro. Pero en realidad, le digo más, ¿no? Además no fue una universidad donde se hiciera política, y tuve docentes, pero de primer nivel y docentes pioneros en todo esto. O sea, hablar de educación permanente, hablar de que el hombre aprende a lo largo de su vida, estamos hablando de la década del 70, por Claro, ponerle una... claro, claro, sí, sí. Es difícil, No, yo estamos...
por eso digo que a muchos lo habrá inquietado. Bueno, se cierra la universidad, usted venía Yo trabajando, creo que pero ya en ese momento usted ya tenía la idea de poder seguir trabajando para lograr distintos, digamos, estructuras o distintas alternativas de promoción de la gente a través de la educación, porque eso el bichito ya le sí, había picado sí, sí, cuando venía de la ya está. Normal Nacional y ya el bichito ya había aprendido, ¿no? Viene, sí, y encima voy a una universidad que estaba trabajando sobre los principios de Paulo Freire, y no quedaba, no, uno no podía mirar para otro lado, y yo, terminado el contrato en el Centro de Tecnología Educativa, asisto a un congreso que se hace en Rosario de medios de comunicación en la ruralidad. Y ahí conozco, yo de una charla que en ese momento era el director de comunicaciones de INTA, y, y, y yo, bueno, me siento, le digo, pero a mí me interesa, porque, y digo, porque nosotros tenemos desde la educación a distancia, porque, o sea, la universidad, yo salí con la especialización ya de educación a distancia, nosotros podemos evaluar multimedios, podemos hacer una serie de cosas porque y le interesó y bueno, se fue dando y yo pude entrar a la quinta. Pero creo que, como usted dice, en el fondo a mí lo que me ha guiado y me sigue a esta altura llamando la atención y sigo trabajando en eso, en generar oportunidades de aprendizaje para todos. Creo que la educación a distancia tiene eso. La educación a distancia ha permitido que mucha gente acceda a la educación más allá de distancias físicas, de distancias económicas. Ahora con la virtualidad parece algo muy conocido, muy familiar, pero y por el desarrollo tecnológico. Pensemos un poco más atrás y no fue así. La posibilidad de porque también con la educación a distancia fue una herramienta que permitió mucho la igualdad y la inclusión. Un adulto podía estudiar, un adulto que trabajaba, una mujer con familia podía estudiar, porque además todos estábamos convencidos que había que organizar la enseñanza y había que organizar la gestión para dar la oportunidad y para escuchar a ese estudiante que tenía una dificultad y ver cómo uno lo podía incorporar dentro de lo que se estaba dictando en ese momento. Creo que eso me ha marcado mucho a mí en lo personal. Hace Así que he muchos seguido años, haciendo eso, después fui al INTA. claro. Y hace muchos años en Misiones, en un congreso, no de casualidad, porque sabía que iba a estar, pero sí de casualidad pude sentarme en una mesa con él y hablar casi como 2 horas largas. La escucho a usted y casi que lo escucho a él. eh, Ezequiel Anderej me dijo una cosa, porque la verdad que Sí. digamos, sabía quién era, lo había leído, pero sabía que iba a estar en el Congreso, pero reitero, no sabía que iba a poder sentarme a hablar con él. Él me dijo, mira, dos cosas fundamentales. La educación a distancia igual a todos. Y a lo mejor Sí. todavía no lo entendemos. Reitero que esto debe haber sido hace 25, 30 años. Él me dijo, la educación a distancia Ujú. igual a todos, primero. Y segundo es, tenemos que urgente, ponernos a ver de qué manera, hace 25 o 30 años, poder ver de qué manera aprovechar todo lo que la tecnología nos da, porque nosotros los adultos, me decía Anderej, seguimos en la dimensión de Gutenberg, cuando ya los chicos, estoy hablando de hace 25 años, están en la dimensión de Marconi. Y él planteaba esto, es decir, tenemos que tratar de ver Sí, cómo poder sí, aprovechar sí, claro. distintas cuestiones de la tecnología, como la imagen, el sonido, lo Ujú. multimedial, para que los chicos y la gente pueda aprovecharlo y no quedarlos en lo que nosotros habíamos hecho, o mejor dicho, o como habíamos aprendido, ¿no? Desde lo Gutenberg, desde solamente de la Sí, parte del sí. libro. Anderej a mí en ese Ujú. sentido me marcó mucho, sobre todo por esa primera frase que él decía, que la educación a distancia iguala a todos, le da la oportunidad a todo el mundo de aprender. Iguala, iguala. Y a
veces, claro, y eso, entendida, sí, uno también puede entender la educación, ahora sobre todo que se ha popularizado, ya no se habla de educación a distancia, ahora hablamos de la educación virtual, o sea, también uno la puede llevar adelante con un criterio comercial. Entonces, bueno, tengo esto, sirve, está de moda, enseño lo que está de moda. Pero la esencia de la educación a distancia ha sido otra y yo creo que sigue siendo otra, y es dar oportunidades. Hay mucha gente que no hubiera podido estudiar si no tenía esta posibilidad de que le dio la modalidad, una carrera. Acá en la Argentina costó mucho. Fíjese que nosotros normalmente fueron cursos, se hacían cursos en el área de extensión, cursos o diplomados. Costó que llegara alguna carrera a distancia. Y después sí, con los años fueron apareciendo algunas universidades privadas, ya más abiertas, o sea, siempre empezamos con el material escrito, eh, seguimos desarrollando mucho la televisión, la radio es un medio subutilizado, por lo menos acá, sacando alguna fundación que ha trabajado fuerte, pero no ha sido demasiado explotado desde el Sí, punto de vista educativo, y puede serlo. uno que ha tenido suerte de Y poder viajar, por ejemplo, se da cuenta que para el medio rural en muchos países de Latinoamérica la radio ha sido fundamental para el tema de la educación, no solo de la fundamental, comunicación, para el tema de la comunicación, fundamental. no, pero para el tema de la educación ha sido fundamental el tema de la radio. Ha sido fundamental. Y para Patagonia nuestra, Mm, yo me claro, acuerdo, mis compañeros de INTA han trabajado muchísimo con la radio, claro, porque sigue siendo el medio, y además sigue siendo un medio económico. totalmente. Yo no le digo, Sí, hablamos del INTA, Norma, y yo quería, porque cuando la presenté comenté eso, eh, cuando usted llegó, yo no sé si estaba o no armado el Procadis. Yo sí tengo claro, y lo voy a decir acá, por más que se pueda poner colorada, que cuando usted llegó, el Procadis de alguna manera se potenció un montón. ¿Cómo se dio esa posibilidad de que en realidad en un momento el Procadis se haya convertido en una herramienta de formación, de capacitación y divulgación tan grande para el INTA? Porque en verdad tan que grande. quedó muy marcado Sí, todo lo que hizo el Procadis en un momento. muy, muy marcado. Bueno, no, no estaba, pero Cadi lo creé yo, en realidad. Lo que había, el INTA tenía componentes, yo siempre me acuerdo, había hecho un curso a distancia, lo daba el ingeniero Berrío Cáceres. Cuando yo llegué ya lo había dado, era un curso a distancia, había dos, uno de huerta y el otro era de apicultura. Tal es así que se había formado una asociación de amigos de los cursos a distancia del INTA, que perdida después. Entonces, yo me acuerdo, siempre pensé lo mismo. Digo, esto metodológicamente nada que ver, uno venía con todo el conocimiento y la especialización a flor de piel. Pero ahí aprendí que muchas veces no se necesita tanto, a veces, o sea, se puede tener muy buenos resultados sin ser tan purista, sino apuntando un poco más a esto, a la oportunidad a la gente, a la inclusión, porque esas personas tenían ganas de aprender y han aprendido. Si lo podemos hacer mejor, bienvenido sea, pero no podemos. Discúlpeme, No, por favor. pero no se me ocurrió, discúlpeme, no se me ocurrió apagar el celular porque no suena. No hay problema, no hay problema. Perdóneme. No, por favor. Ay, por favor. Ya lo apago, a ver si puedo. Tengo un celular nuevo y no nos llevamos muy bien todavía. Entonces, cuando yo entro al Procadis, empezamos haciendo, es un trabajo de equipo. A ver,
conocía la modalidad, sabía cómo organizar un sistema de educación a distancia, que no es lo mismo que organizar materiales. Un sistema de educación a Claro. distancia tiene que tener una gestión, una producción de materiales, las tutorías, un sistema de comunicación. Esto es como es armar una universidad, si quiere, un instituto de educación con características particulares. Y entonces empezamos, tuve el apoyo en ese momento del ingeniero que era el director nacional de extensión, que ha fallecido, y de algunos directores de INTA. Entonces, bueno, vamos a hacer algo y hacemos. Entonces decidimos, tenía que ser un curso de impacto, un curso algo nuevo, y así surgió la posibilidad de hacer el primer curso a distancia, que fue de producción de hortalizas en invernadero con la gente de INTA San Pedro. Aún hoy, por ahí me encuentro, intercambiamos con algunos de los profesionales que fueron contenidistas y tutores de ese primer curso, y estamos todos contentos porque nos trajo mucha alegría a todos pasar el desafío. O sea, ellos porque nunca habían trabajado a distancia, no tenía ni idea esto de ser tutor, un encuentro presencial, una serie de cosas, y yo porque era mi primera experiencia dentro del INTA y rogaba que el curso fuera exitoso, porque me iba a abrir el camino. Y efectivamente el impacto fue el contenido, la temática era de alto impacto, y tuvimos de entrada 300 inscriptos, y solamente podía ser para profesionales que tenían que estar en el cordón hortícola de Rosario a La Plata, Mar del Plata. Por eso, cuando la necesidad está, se pueden lograr las cosas. Queda en cada uno de nosotros la ética de dar respuesta a esa necesidad, pero hacerlo con coherencia y con honestidad. La gente cuando necesita sale a buscar. Nadie tenía prejuicios. Ningún estudiante dijo, ¿y ahora qué? También se nos copiaron. Te puedo contar una anécdota chiquitita. En un momento me escribe un tutor y me dice, mira, ¿qué hago? Dos me mandaron la misma evaluación. ¿Qué hago? Copiaron, me dice. Digo, Que pensaban que no se daban cuenta, entonces te digo, desaprobaron, no le contestó, bueno, ¿a quién le pongo la nota? ¿A vos o a tu compañero? Cosas pasan. Así, así que empezamos con ese primer curso. En ese momento, le digo, era por parte de la parte metodológica y organizada, en la oficina era yo, una persona sola y un administrativo que era secretario de otro área y colaboraba en su medio tiempo conmigo para ir a hacer inscripción y demás. Porque después el resto de los contenidistas estaban, los expertos en contenido estaban en sus lugares habituales de trabajo, los tutores estaban en sus lugares de trabajo, que dispersos en ese momento eran la provincia de Buenos Aires. Y bueno, salió bien, lo volvimos a dar, lo ampliamos con otros contenidos, y yo creo que el tema fue ir eligiendo temáticas de alto impacto, gente que tenía, formar equipos con personas que también amaban lo que hacían, con muy sólidos conocimientos y que estaban dispuestos a trabajar. Porque hacer educación es muy trabajoso, es un esfuerzo grande, lleva mucho tiempo, no se pueden descuidar de... Y bueno, y había que hacerlo. Así que el otro curso fue el de riego, que también es un curso, y además porque los materiales, era material impreso en ese momento, era sistematizaba todo el conocimiento tecnológico que había, no solo en el INTA, sino en el país sobre esa temática. Así que eran altamente demandados. Y por ahí la gente, por ahí algunos pasaban los años y decían, yo todavía tengo el primer módulo o el segundo módulo. Así que así empezamos con Procari, y a medida que empezaron también las autoridades y a ver la gente, los mismos profesionales del INTA, porque yo soy una profesional del área de educación, de tecnología, yo me tengo que aprender cómo enseñar
Yo sé cómo enseñar las cosas, pero el contenido lo tiene otra persona, así que había que sí ir formando equipos. Y bueno, se fue ampliando, vinieron los procesadores didácticos, el diseñador gráfico, ya se fue como algo mucho más estable y llegamos a ser un equipo de unas 9, 10 personas. A medida que paulatinamente surgió la tecnología, fuimos incorporando el correo electrónico, como, por lo menos como medio de comunicación. Después fue internet, y también en un momento dado, esta fue una idea mía, todavía no habían salido los MOOC. Los MOOC eran estos cursos de autoaprendizaje, eran cursos Claro, libres. En ese momento mi idea que el INTA podía tener y empezar a virtualizar en CD, en CD o en muchos de los contenidos que tenía. Y comenzamos a hacer pequeños módulos de acceso libre y lo colgábamos en las páginas de internet. yo pienso, escuchándola, que habrá sido Además, además o muy... sea, yo lo empecé, Sí, yo pienso que además debe haber sido una no lo experiencia, escucho. debe haber sido una experiencia muy rica, pero además disruptiva para aquel momento, porque sobre todo para Total. los profesionales del área agropecuaria, muchas veces los, entre comillas, lo encorsetan en el sentido de decir, bueno, se formaron de una manera, no me vengan a cambiar la forma que yo aprendí o la forma que yo de alguna manera pude enseñar en la facultad y ahora me están contando otra cosa, me están planteando de que va a venir un especialista en didáctica, que va a venir alguien en diseño gráfico que me va a facilitar a través de una infografía o que me va a facilitar a través de un diagrama, que en vez de un ejemplo de 40 páginas lo pueda hacer en 4 o 5. Debe haber sido un desafío, independientemente de la tecnología que después llegó, debe haber sido un desafío disruptivo, pero también un desafío a trabajar y también en aquel momento un desafío por ser una mujer, porque no eran los tiempos a donde Sí, se los atiende casi de partes iguales, ¿no? En aquel momento, sí, ¿y ella quién me va a venir a decir, no? sí, sí. Y esta que me va a hablar de que encontré gente de 10, porque es así, el que tenía ganas se fue quedando y el otro pasó y siguió su viaje, pero sí, fue muy disruptivo en todos los sentidos, además desde el que decía, ¿por qué tengo que ir a un encuentro presencial? Yo me anoté a distancia, para Claro, no ir. Al otro que decía, ay, bueno, pero yo no quiero solo distancia, no voy. O sea, pero sí, sí, fue hermosa la experiencia. Y creo que todos los que pasaron, además fue un trabajo interdisciplinario per se, porque hay que pensar que para armar un material, un módulo, vamos a escrito o lo que sea, está el que tenía el contenido, que nosotros en la jerga le decimos el contenidista o el experto en contenido. Estaba yo, que era la parte didáctica, y estaba el diseñador gráfico, que también lo tenía que sí. interpretar. Y eran tres disciplinas distintas que tuvimos que aprender a interactuar, a entendernos, a comunicarnos bien. Y el trabajo fue bueno, pero porque además se logró eso, se logró mucho, se trabajó con mucho respeto. Respeto y por el otro, por el saber de cada uno. Y también pudimos con mucha comunicación. Yo desde esa época, y también porque era disruptivo y demás, adopté la costumbre de hacer mensualmente informes de avance, que iban a las ciudades y iban también a los que estaban trabajando. Bueno, este mes hemos hecho esto y esto, y para el mes que viene tenemos previsto avanzar en esto y esto. Parece que, pero increíble, pero esto generó mucha transparencia y bajó un poco esos niveles de temor de haciendo ahí esta gente. A ver qué hacen. O sea, traté de que se transparentara muy bien todo el trabajo, a todos.
que creo que eso ayudó también, y bueno, más allá que en ese momento quienes estaban a cargo de la dirección INTA y demás, fueron excelentes personas y aprobaron y aceptaron. Nunca lo hablé con ellos, pero a lo mejor con tanto temor como tenía yo en ese momento de a ver a dónde íbamos a parar con esto, pero lo hicieron y lo hicieron. Incluso yo tengo un gran respeto y un gran cariño por Carlos Casamiquela, que Claro, fue director de Experimental, fue director nacional y ser presidente de INTA. También una bella persona, como un ser humano excelente. Toda esa gente fue ayudando. A veces se ayuda por omisión, a veces se ayuda dejando hacer. seguro. Y otras veces se ayuda por dando un consejo. Y fueron 22 años de Procadis. Se fue haciendo cada vez más popular, cada vez más demandado. Fuimos pioneros incluso en lo que es educación rural, no formal, e incluso en América, porque después empezamos a mantener interacción con otras organizaciones, tuvimos un intercambio fuerte y con el Plan Agropecuario del Uruguay, el IPA, y bueno, fuimos avanzando, después interactuamos este, con, eh, con el ICA. Bueno, creo que hacer esto es también, es también interactuar, es tejer vínculos, es trabajar con otros, relacionarse, bueno, siempre con calidad, porque si no hubiera sido bueno, no duraba tantos años. No, Así que sí, sí, fue una gran experiencia y, además, mire, le cuento, yo iba porque me invitaban a algún evento o alguna reunión o algo, y te contaba, o iba a hablar del Procadi. Y siempre había, en algún lugar había alguien que levantaba la mano y me dice, yo fui alumno del Procadi, yo hice tal curso. qué bueno. Increíble. 22 años, pero No, no, fue en muy estos, buena. en esos 22 años hay una cosa que a mí me gustaría destacar y que yo quisiera que pueda valorar aquel que vaya a escuchar esta conversación. Norma con su equipo, porque ella recién nombró que tenía un equipo, hace mucho tiempo empezó a darle un lugar a la mujer en el medio rural que en aquel momento no lo tenía, porque ahora, por suerte, no solamente con la palabra empoderamiento, sino además con distintas estructuras que se han ido generando, creo aún yo que todavía falta camino por recorrer, pero Sí, hace mucho. mucho tiempo Norma empezó a trabajar la temática de la mujer en el medio rural a través del Procadis. ¿Por dónde fue el tema que venía olfateando eso, por cual empezó a colocar como Mire, la temática la mujer rural nosotros, también? a ver, eso empezó poquito, a ver, no, yo digo a veces como que las casualidades no existen, pero de alguna manera las cosas se dan en un momento dado y es lo que tenía que darse. Yo me estaba, ya los últimos años míos en INTA, yo tengo aparte del trabajo en INTA, representaba al principio como INTA y después en forma particular, el CREA es un consorcio red de Internet de educación a distancia. Durante mucho tiempo fue vicepresidenta para CONOSUR y después quedé a cargo como directora de la oficina de CREA de Argentina. Y en ese y hablando también de que llevábamos la ruralidad a otro gran escenario que era Virtual Educa, hace 17 años atrás, 20, que logramos tener una mega conferencia internacional que hablaba de educación virtual, logramos tener un espacio permanente dedicado a la ruralidad a través del Seminario de Educación a Distancia y Ruralidad. Bueno, o sea, hay una red que se llama REDIR, que es la Red de Educación a Distancia Rural. Ahí empezamos, no, tenemos que hacer algo para toda América, expandirlo, pero una temática que sea muy interesante, que importe, que sea... Y empezamos a hablar del tema de la mujer, porque a mí siempre me interesa
porque uno va viendo cosas, siempre se le da lugar, o a veces se le da a la mujer un lugar, pero que es a título de presión. Te protejo, vos quédate tranquilita acá, que yo hago por vos. Y comenzamos, hay muchas maneras, no sea, por ahí lo hacen de buena onda. Y comenzamos con María Rosa Escala, de Ujú. INTA Rafaela, que actualmente es directora nacional de Extensión y Desarrollo. Ya venía trabajando y yo venía haciendo algunas cosas con Rafaela y avanzando, daba unas charlas, unos cursos para hacer módulos de autoaprendizaje y demás. Y empezamos a decir, ¿por qué no empezamos a hacer algo relacionado con la mujer, pero tratando de unir mujeres? El objetivo de esto no es trabajar a nivel de temas productivos, sino de temas que hagan al empoderamiento y que hagan a la mujer como tal. Y creo, y en eso soy totalmente convencida, que en el fondo todos seres iguales, somos con nuestras particularidades, pero en esencia somos lo mismo. Y pasa esto con las mujeres, que si las mujeres empiezan no a ver a la otra como la enemiga, no, pero esta porque es pequeña productora y aquella porque es productora grande. No, son mujeres y hay cosas en común y otras que se pueden complementar. Y empezamos, el primer seminario que hicimos era por videoconferencia con sedes presenciales. Eran 2 ciudades, eso se juntó, las sedes locales coordinaban y traían, invitaban a mujeres que estaban trabajando con mujeres o con grupos. O sea, en la sede había un tiempo que era el común, el que se compartía con otro país o con otra provincia, y el resto se trabajaba en forma independiente. Y comenzamos haciendo eso y unimos primero 2 países. Creo que el primero lo hicimos con Costa Rica, con Puerto Rico. Miramos Puerto Rico. Y ahí descubrimos que había un montón de pequeñas, de mujeres que en empecé se llamaban empresarias y habían comenzado a revalorizar nuevamente el cultivo. Y tenían sus pequeños emprendimientos. Ujú. Y después, acá después armamos una sede en Buenos Aires, comenzamos a trabajar con Fundación Barceló y ha pasado el tema de salud, y ahí fuimos avanzando. ¿Y por qué el tema? Porque yo creo que el primer tema transversal a toda América, porque mi área de trabajo es América, ¿no? Iberoamérica en instancia. Porque hay mucho por hacer y porque también hay mucho en torno al tema género y al tema mujer que está ideologizado y mal. A ver, no es para hacer ningún tipo de comentarios críticos, pero a veces en lugar de nos quedamos en el discurso en esto y en el debe ser así y no hacemos nada por transformar la realidad. Y a mí me parece que la mujer tiene la capacidad de transformación y tiene la capacidad de crear, no en vano. La mujer gesta un hijo y el hombre es necesario porque tampoco se trata de mujer versus hombre, o mujer rica versus mujer pobre, o mujer blanca versus mujer negra. No, se trata de hacer las cosas juntos y complementarios y con respeto. Y así fuimos haciéndolas como todas las cosas muy tímidamente. Muy tímidamente. Y no, primero el tema género no estaba. En realidad éramos los que eran algunos grupos extensionistas que siempre mantuvieron esta idea y sobre todo gente de Pro Huerta, INTA, que fue también que nació más o menos en la época de Procadis, yo creo que son ellos un poco antes. Y bueno, fuimos naciendo así la idea antes que estuviera de moda, eh, y fuimos aportando invitábamos a expertos que pudieran dar charlas y y dimos espacio a experiencias de mujeres, que sean las propias mujeres que contaran sus experiencias en función a un tema, al eje temático que tocaba en el encuentro.
Y con pandemia comenzamos a hacer más tipo webinar y ya no pudimos la videoconferencia, que en un momento eran 5 países. La última éramos 5 sedes y los países eran, las sedes dentro de cada país variaba y las instituciones variaban, pero siempre teníamos Colombia, Argentina, Uruguay, México, Puerto Rico. Ahí estábamos nosotros. Y de ahí en más empezamos de alto impacto, porque permitió mucho más gente, que mucha más gente participara, que ya no requería especialidad, entonces se podía seguir desde cualquier lugar. Y, y el último, el del año pasado, sinceramente, duró 4 horas. Y yo podía editar el video para ir poniéndolo. Había una cara de alegría en todas. Yo dije, ay, pero esto fue buenísimo. Yo como lo estaba moderando, no estaba más puesta, la atención la tenía en otro lado. Todo el mundo contentísimo. Y se quedaron todas. Y así fuimos, y cada vez se van sumando muchas más instituciones. Eso, mi impronta siempre ha sido esa, hay que trabajar con otros y hay que trabajar con los afines, pero ofreciendo algo que a quien uno va a tener contraparte le interese, le pueda posibilidad también de destacar, de recibir sus beneficios, cualquiera sean, ¿no? Que se acorde en un momento. Y así fuimos trabajando La Mujer Rural Hoy, que así se intituló, terminó siendo un programa, La Mujer Rural Hoy. Y sí, es otra cosa que nos hemos adelantado un poco. Y realmente yo creo que es algo que hay que valorarlo mucho. Nos podríamos quedar hablando un montón. Yo quiero un Sí, par de pastillitas antes de terminar, porque no quiero robarle mucho más tiempo. Hoy es la directora de la Oficina Argentina de CREAD, del consorcio de la Red de Educación a Distancia, además está en Virtual Educa. Eh, una de las primeras dos últimas preguntas parece una redundancia, pero un gran tema que hay en la ruralidad en Latinoamérica, pienso yo, no solamente en la Argentina, es el tema de la conectividad, porque en varias de estas conversaciones que hemos tenido, yo siempre digo que venimos renegando con los funcionarios. En general, yo hablo del Estado, trato de no ubicar el gobierno, no importa que será municipal, provincial o nacional, que a veces confunde mucho lo que es tecnología con conectividad, porque siempre decimos lo mismo, a la escuela le puedo dar la mejor computadora o el teléfono más moderno, pero si tenés una gotita nada más de conectividad, no sirve, no no sirve. sirve de mucho. Entonces, la pregunta es, Ujú. ¿cómo, en función a su experiencia, cómo está Latinoamérica respecto al tema de la conectividad en estos momentos? Regular. O sea, el que ha hecho un gran trabajo ha sido Colombia Ujú. y tiene las limitaciones propias de su geografía. Porque, bueno, hay lugares que no se puede acceder o porque son montañosos, porque son selva y demás. Pero pienso que han trabajado mucho, por lo menos en los últimos años, para instalar centros tecnológicos, o sea, para ir llevando conectividad. México tiene muchos problemas, yo estoy siempre trabajando y relacionándome con la gente de la Universidad de Guadalajara, y ellos en su momento como universidad crearon las casas universitarias como centros administrados por la comunidad donde se accedía solo a poder cursar las materias de la universidad. Eso lo hizo el sistema universidad abierta, sino que había tecnología, entonces eran centros que la comunidad podía llegar a mantener comunicaciones con sus familiares que estaban en Estados Unidos. Pero falta mucho. El tema, y a mí en la Argentina tenemos muchos problemas. Todo lo que no es porque no existe, mire, el otro día yo estaba conversando con un ingeniero en comunicaciones con el que en algún momento me gustaría poder hacer creo que es un tema para hacer algún encuentro virtual, el de la conectividad en América. Y hay tecnología, hay posibilidades. Lo que pasa que esa tecnología
a la conectividad, hay que pagarla. Ujú, Entonces, o la paga el Estado o la paga el particular, porque la empresa no va a poner donde no gana. claro. Me explicaba él, hay cosas que tiene un costo y tiene que recuperar ese costo. No es que no que falte exactamente, hay alternativas, pero falta esto, ¿no? Recurso económico para hacerlo en forma particular o no. En Argentina hay productores que lo han instalado en su campo, grandes productores, se han dado conectividad por ahí a una escuela que tenían en el campo, a los empleados que vivían dentro del campo, pero han sido esfuerzos particulares o hechos por alguna organización, también la gente de Azul Solidario está tratando, es decir, van buscando alternativas, pero siempre del brazo, es decir, con aporte privado, privado en el sentido no estatal, porque por ahí alguien tiene que hacerlo, pero es un problema serio porque no podemos avanzar sin conectividad. No, no, y No creo se que la puede pandemia hacer mucho más la tecnología. Y la pandemia desnudó mucho más eso, ¿no? Porque en realidad, Mucho digamos, más. todo el mundo planteaba, bueno, sí, pero hay alternativas a la virtualidad y nosotros seguimos insistiendo, sí, la alternativa está si está la conectividad, porque si no está la conectividad, reitero, tendremos la computadora más rápida o el celu más moderno, pero si no hay conectividad es muy difícil de que No efectivamente hay buena señal, herramientas. estamos en la misma. Sí, 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 pasa eso. Yo me acuerdo que yo ya estaba retirando de INTA y habían logrado conectar todas las estaciones, todas las agencias de extensión, tenían una red. Y también estaban ofreciendo la posibilidad de conectividad o de acercarse, no de conectividad, de acercarse a la agencia de extensión, a la comunidad, Ujú, porque no hay muchas alternativas. Y es cierto, esto está mucha gente. Ahora nosotros tenemos la charla de mujer rural y demás. Y yo les mando invitación a mis mails. Y me escribe una señora, me dice, a mí me gustaría con unas amigas, pero no tenemos señal, me dice, es muy pobre la señal que tengo en el celular y no lo puedo seguir. claro, Y yo le puedo ofrecer mandarle el video, claro, pero totalmente. también lo mismo, el video está en YouTube, que alguien se lo baje. Claro. Y Norma, es una lástima, porque hay no, gente que claro, sí. Lo último, para no robarle más tiempo, es lo siguiente. Una experta, una especialista, una conocedora como usted respecto al tema de la educación a distancia, si tendría que cerrar los ojos y pensar qué es lo que viene, qué es lo que cree que viene, porque uno parece que uno llegó un momento y dice, bueno, ya está, pero seguramente deben faltar algunas cosas, debe haber todavía ausencia de algunas cosas que hay que potenciar más para que justamente, hablando de la ruralidad y hablando de la educación a distancia y hablando de Ujú. la formación, se puedan lograr mayores cosas. Faltan cosas, ¿con qué sueña todavía? Yo sueño, yo sueño con modelos más híbridos, con modelos, primero, ay, que me perdonen los docentes, pero yo creo que hay que retomar valores. A mí me parece que están faltando, por momentos están flaqueando, son valores, son este deseo de aceptar un desafío, de trabajar para lograr, de hacer de la inclusión un trabajo, un hecho que va a ser con esfuerzo. Eso creo que comenzar a trabajar mucho más esos temas, esas situaciones, llegar a pensar, bueno, o sea, trabajar mucho más dentro de metodologías participativas, que ayuden a la transformación de la realidad. Hay que ser menos dogmático, este, trabajar mucho más en las emociones y no tanto la intelectualidad sirve, es necesaria, no estamos diciendo que no, pero hay que comenzar a tener en cuenta también toda la estructura emocional que tiene el ser humano. Yo sueño con que, con tener. Mire, que haya centros donde la gente pueda ir y decir, me interesa este tema y lo pudiera tener armado, pero que a su vez eso
como que pudiera articularse eso con encuentros, pero encuentros, no digo más, no clases, esos lugares donde la gente puede encontrarse, y esto tiene que ser muy regionalizado, tiene que ser, valorar mucho lo local, valorar los pueblos, valorar la comunidad, y sobre todo trabajar en la integración, en entender que tanto todos somos iguales. A mí a veces me pone mal, o hay muchos movimientos, pueblos aborígenes que están como perdidos, o que los tomamos como diciendo, qué bueno que soy, mirá lo que hago. Y no es así, son todos iguales. Sueño con una sociedad que sea más unitaria en valores, sinceramente, y creo que la educación puede hacer mucho. Y yo volvería a rescatar a, a nuestro querido Pablo Freire, que hoy hubiera cumplido 100 años. 100 años, sí, exactamente. En ese sentido, sueño más con eso, la educación a distancia siempre fue inclusiva y siempre fue para dar respuesta a las necesidades. Y ahora tiene que ayornarse desde otra, creo que van a trabajar mucho más las instituciones, creo que va a estar mucho más fuerte y va a ser más rápido que salga lo que está fuera del sistema educativo que el sistema educativo, porque la escuela, la universidad, son estructuras y tienen mucho más, son más pesadas para ser modificadas, pero hay que integrarse. O sea, una organización como FEDIA, lo que ustedes están haciendo con los docentes, con las escuelas, de unir, de encontrarse, hay posibilidad, hay que intercambiar. Esto de que si yo tengo un curso a distancia, lo que es educación a distancia es que un curso a distancia no es para uno, es para miles. Entonces, si está hecho y te sirve, adecualo, llévatelo. No volvamos a crear lo que está creado, no sé. Tal vez es muy loco lo que digo y muy poco difícil, muy poco operativo, pero creo que sí se pueden hacer esas cosas. No, no es ni loco ni poco operativo, porque además creo que es la frutilla de la torta de este encuentro. Hablar con alguien que durante años y que aún convive con la tecnología y que plantea que lo que sueña es que los valores estén por delante de la cosa, es, creo, una cuestión para poner un punto final espectacular en esa historia. Norma, Ay, queremos gracias. agradecerle el tiempo. Ay, Él gracias. sabe que desde hace mucho tiempo nos conocemos y desde hace mucho tiempo en FEDIAP no solamente se la quiere, sino además se la admira, porque siempre está atenta con nosotros, está permanentemente invitándonos, a veces tratamos de ser lo más recíproco posibles, y a veces nos lleva la vida por delante, Tal pero cual. sepa que Pero tiene como siempre nuestra admiración y nuestro cariño y queremos agradecerle estos minutos que ha tenido para con nosotros. yo le agradezco a usted, le agradezco bueno, a todos los que nos hicieron posible, a quienes nos vayan a escuchar en algún momento, y si algo de lo que hemos estado hablando les sirve o les sirve como disparador de situaciones, bien, bueno, me sentiría muy halagada y pienso que hemos hecho el trabajo. Gracias, Carlos. No, es muy lindo lo que ustedes hacen como día, hemos hecho algunos intercambios, no, está muy bueno. Gracias, gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. Ha sido un Cariño grande, gustazo. Norma. Adiós.